¿Alguna vez has invertido en una empresa, un fondo o cualquier otro activo porque lo ha hecho también un amigo o un conocido? ¿Has vendido acciones en el peor momento o compraste un inmueble en plena burbuja inmobiliaria? Si es así, seguramente tu decisión fue más emocional que racional. Pues yo veo a 4 o 5 personas de mi entorno pues que han invertido en lo mismo, me da igual una .com, el Bitcoin ahora, un bien inmobiliario, lo que sea, ¿no? Y yo tengo esa tendencia a actuar igual, tengo esa tendencia a copiar esa conducta y eso, claro, pues causa estragos, ¿no? Que los estudios, sobre todo más recientes, nos indican que el inversor ya no es el Homo economicus racional y ya Daniel Kahneman nos avisa que efectivamente las emociones son un obstáculo a la hora de tomar decisiones. Bienvenido y bienvenida a Bolsillo, el podcast de La Vanguardia que te da herramientas y consejos para manejarte con tu dinero, porque tener unas finanzas holgadas te ayuda a ser más feliz. Soy Raquel Quelart y en este nuevo episodio te hablaré de lo importante que es aprender a gestionar aquellas emociones que nos influyen a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo, ya sea la compra de una casa, un nuevo coche o escoger el momento idóneo para invertir en una empresa o vender unas acciones. Para ello tenemos la suerte de poder contar con uno de los máximos expertos en este tema, el neurólogo y especialista en neurociencia Pedro Bermejo, autor también del libro El cerebro del inversor. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace por ahí, por Bruselas, donde vives actualmente? Pues aquí en Bruselas el de siempre, es decir, nublado y a punto de llover. Muy bien, más o menos como aquí, este día que estamos grabando el podcast Bolsillo. Pedro, ¿son importantes las emociones a la hora de gestionar nuestras finanzas? Pues sí que son importantes las emociones, fundamentalmente porque las emociones es una forma, están procesadas por nuestro cerebro y cambian nuestra forma de tomar decisiones. Y además las emociones, digamos que están en nuestro cerebro desde que el Homo sapiens pues está sobre la Tierra, y las emociones han tenido un papel fundamental a la hora de favorecer nuestra capacidad de supervivencia como especie. Entonces, claro, nos empeñamos ahora en utilizar nuestro cerebro para tomar decisiones en situaciones que no tienen nada que ver con las anteriores, como pueda ser el mercado de valores, por ejemplo. Y claro, las emociones que nos han permitido sobrevivir a lo largo de muchos miles de años, pues están ahí y hacen mella en esas inversiones. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes que encontramos, que a menudo, pues, de alguna manera nos nublan esa capacidad de raciocinio, ¿no?, que tenemos los seres humanos? A ver, pues realmente se han descrito más de 500 tipos de sesgos, y muchos de ellos tienen las emociones detrás. Pero en el mundo de las inversiones yo diría que quizá los más importantes sean el efecto manada, que es la tendencia que nosotros tenemos a copiar las conductas de los demás. Es decir, pues yo veo a 4 o 5 personas de mi entorno pues que han invertido en lo mismo, me da igual una .com, el Bitcoin ahora, un bien inmobiliario, lo que sea, ¿no? Y yo tengo esa tendencia a actuar igual, tengo esa tendencia a copiar esa conducta y eso, claro, pues causa estragos, ¿no? Yo creo que como la mayoría de las personas, ¿no?, que siempre intentamos, claro, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos esta actitud de intentar copiar lo que hacen los demás? ¿Qué es lo que nos lleva a ello? Pues lo que nos ha llevado a ello es que esa tendencia de copiar a los demás ha favorecido nuestra capacidad de supervivencia como especie. Imaginemos, pues hace, no sé, 40.000 años, pues que íbamos un grupo de personas pues a cazar y de repente uno veía un león y se iba corriendo simplemente. Pues el resto tenía dos opciones de tomar las decisiones. La toma de decisiones racionales, que es la que tanto nos gusta hoy, la toma de decisiones emocionales. La toma de decisiones emocional simplemente era mirar al que se iba corriendo y salir corriendo detrás de él y posiblemente salvases la vida. La toma de decisiones racional lo que hacía es que, claro, no se ponía a mirar dónde estará ese león, llegará con el salto a comerme, me preocupo por los derechos del león y si habrá o no habrá comido. Claro, esa toma de decisiones racional que tanta importancia le damos en el siglo XXI, pues lógicamente hace varios miles de años pues no era tan importante. Entonces en nuestro cerebro se ha quedado grabado a fuego la toma de decisiones emocional. El problema viene cuando la aplicamos a otro contexto. Desde el punto de vista de la neurociencia, las decisiones financieras que tomamos se ubican en zonas distintas del cerebro. ¿Cómo funciona este mecanismo? A ver, el funcionamiento cerebral
es algo complejísimo. Podemos decir que el cerebro es la estructura más compleja del universo conocido y también podemos decir que la parte del cerebro que toma las decisiones es la más compleja dentro del cerebro. Entonces, explicarlo es como muy, muy simplista. Nos podemos hacer una idea, pero tenemos que tener en cuenta que es muy simplista. Podemos decir que el cerebro es como un equilibrio. Pues existe una parte del cerebro que ve lo positivo de una decisión y otra parte del cerebro que ve lo negativo de la decisión. La parte que ve lo positivo se llamaría sistema de recompensa cerebral. La parte de aversión a la parte del no voy a comprar, la que ve lo negativo, se llama parte de aversión a la pérdida. Uh-huh. Entonces, si activamos más, si estimulamos más la primera parte, compramos el producto que sea o realizamos la inversión. Si activamos más la parte del no, la parte de aversión a la pérdida, pues directamente no vamos a comprar ese producto. ¿Qué es lo que pasa? Que luego cada una de estas partes, sistema de recompensa cerebral o aversión a la pérdida, se va a estar conformado pues por una gran cantidad de estructuras: corteza prefrontal, núcleo accumbens, amígdala, ínsula, estos nombres rarísimos y que luego tienen funciones pues muy concretas. O sea que dependiendo de cómo percibamos esa emoción vamos a reaccionar, ¿no?, a una determinada circunstancia. Efectivamente, dentro de estas estructuras pues vamos a procesarlo todo, la parte racional, la parte emocional, la tendencia que tenemos de seguir a los demás, todo este tipo de cosas. ¿En qué región del cerebro se originaría aquel comportamiento que nos lleva a vender nuestras acciones cuando la bolsa comienza a registrar grandes pérdidas? A ver, eso estaría ubicado fundamentalmente dentro de una zona del cerebro que se llama la amígdala, que la amígdala es la que va a percibir el riesgo. Nosotros no vendemos las acciones en el momento inicial de la caída. Si vendiésemos en el momento inicial sería idóneo porque nos vamos a ahorrar el resto de la caída, ¿no? Habitualmente en ese momento inicial lo que ocurre es justo lo contrario. Nosotros lo que tendemos es a darnos explicaciones, pues bueno, recogida de beneficios, toma de posiciones, todo ese tipo de cosas. Y cuando ya la bolsa te ha caído realmente una caída grande, un 20-30%, es cuando ya entra el pánico. Y ahí una estructura del cerebro que se llama amígdala cerebral es la que nos va a empezar a transmitir una sensación de dolor, de que estamos perdiendo dinero. De hecho, es la estructura cerebral con la que percibimos gran parte del dolor. Y esa estructura lo que nos va a llevar es a vender, pues precisamente para quitarnos ese peligro de encima, uh-huh, ese riesgo de encima, uh-huh, y no sentir ese dolor. Claro, pero esto evidentemente nos puede hacer perder mucho dinero. ¿Es así? Esto es terrible. Esto es terrible porque esa estructura del cerebro está hecha para otras cosas. Está hecha para entendernos, para huir del león, no para vender en los momentos bajistas. Claro, o sea que malo. Pero entonces, ¿cómo se puede controlar, ¿no?, esta emoción? Porque yo creo que es una emoción muy humana cuando sentimos que realmente vamos a tener o percibimos que vamos a tener una gran pérdida, pues que nos, de alguna manera, encontrar un camino rápido para huir es algo muy, muy humano. ¿Cómo podemos huir de eso? Claro, vamos a ver, realmente no podemos huir 100% de las emociones están ahí, pero sí que es cierto que podemos mitigar en gran medida sus efectos. Hay dos trucos, tres podemos decir, pero de forma muy global para evitar estas emociones. Lo primero es tomar decisiones con tiempo, es decir, eso de tener que tomar una decisión corriendo. Yo me meto ahora mismo en internet, veo unas acciones que están cayendo, que están subiendo de forma descontrolada y yo quiero invertir en ese momento, pues mucho cuidado porque lo vas a hacer de forma emocional. Uh-huh. Entonces lo primero es el tiempo. Lo segundo es la información. O sea, cuanto más información tengas de los sesgos cerebrales, de todo lo que estamos hablando ahora mismo, cuanto más información tengamos de una compañía concreta, cuanto más información en general, la respuesta que vamos a tomar va a ser más racional y menos emocional. Y aquí hay que tener en cuenta que es información real, información práctica, no información de forma descontrolada como podemos tener en internet. Y la tercera opción sería tener una persona cercana que te ayude. O sea, yo tengo una gran relación emocional con mi dinero, pero si tengo otra persona, un gestor, un amigo, quien sea, al que yo le pueda pedir ayuda, pues indudablemente esa persona no va a tener el mismo vínculo emocional con mi dinero. Para mí mi dinero no son números, para mí mi dinero es el bienestar de mi familia, de la educación de mis hijos en el futuro. Para mí tiene un gran componente emocional. Así que para evitar caer en estas trampas que a menudo nos tiende el cerebro, esos sesgos que nos conducen a reaccionar en contra de nuestro bolsillo, es fundamental, en primer lugar, no precipitarnos en nuestras decisiones. También debemos informarnos bien, fortaleciendo nuestro background sobre la materia. Y por último, contar con el asesoramiento de un experto o de alguien con conocimiento suficiente y con una visión más imparcial que la nuestra.
Seguramente, si la mayoría de las personas se hubieran comportado así al inicio del milenio, no se hubiera originado, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que precedió a la crisis del 2008. Sí, a ver, las burbujas inmobiliarias en gran medida tienen este componente, que es el efecto manada, que es el que simplemente nos lleva a copiar las conductas de los demás. O sea, a mi primo le va muy bien porque ha comprado una casa, a mi vecino también, a mi tío también, pues yo me voy a sentir incitado a comprar una casa, de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa? Que si empezamos a meter muchos inversores a invertir en un producto concreto, que solamente están invirtiendo porque están invirtiendo los demás, no sobre una base de si realmente vale lo que estoy comprando, lo que estoy pagando por ello o no, entonces lo que vamos a hacer es perpetuar esas burbujas. Claro. Y subidas de precio, que no tenían que subir tanto, si tú luego le metes un componente emocional en el cual nosotros nos copiamos los unos a nosotros, lo que vamos a hacer es que esos ciclos, esas partes altas del ciclo, las vamos a elevar mucho más de lo que se deberían elevar si solamente la valoración o la cotización de esas acciones fuesen debido al componente racional o a su valor real, no en el mercado, sino en el libro. En este punto es inevitable preguntarse, Pedro, por el furor que existe actualmente por invertir en criptomonedas, ¿hasta qué punto el efecto manada está influyendo en este tipo de decisiones de inversión? Yo no sé exactamente si toda esta nueva tecnología de las criptomonedas, el blockchain, pues finalmente tendrá un futuro o no. Entonces no sé si hay un componente racional para valorarlo. Lo que está claro es que hay un componente emocional muy grande y que hay mucha gente que está invirtiendo o especulando simplemente con ello porque está viendo a otros hacerlo y ganar dinero. Entonces sí podemos decir que hay un efecto manada y que hay un montón de emocionalidad asociadas a las criptomonedas. Pero además de los sesgos cognitivos que nos incitan a copiar los comportamientos de los demás o huir despavoridos cuando algo va mal, existe otra reacción bastante común que nos invade en situaciones de pánico o miedo a perder el dinero invertido en un activo. El cerebro procesa de forma muy negativa la pérdida y el cerebro va a hacer todo lo posible para evitar materializar una pérdida. Por eso el cerebro nos va a llevar a esperar los años que haga falta, 3, 4, 5 años, para recuperar el valor inicial del precio de esas acciones o una casa o el producto que sea, y no va a tener en cuenta todas las oportunidades que estamos perdiendo a lo largo de todos esos años. Entonces es otra fuente de errores. Evidentemente, esto es una reacción, ¿no?, de la que hablamos, un efecto por el que nos dejamos llevar, ¿no? El hecho de... Sí, eso tiene sus partes cerebrales, es lo que se llama sistema nervioso autónomo, sistema nervioso parasimpático, simpático, que significa no que sean graciosos o no, sino que lo que significa es que son formas autónomas, inconscientes de tomar las decisiones. Todo lo que tiene que ver con el pánico habitualmente es inconsciente. ¿Qué otros sesgos cognitivos nos pueden llevar a cometer errores en la gestión de nuestro dinero? Bueno, errores pues de todo tipo. Como decía antes, hay descritos unos 500 sesgos, quizás del efecto manada, el pánico pueden ser de los más importantes. Y luego, lógicamente, hay muchos más, como el efecto anclaje, que es anclarse a un determinado precio, que es el que luego vamos a tener como referencia para vender o comprar nuestras acciones, como puede ser el efecto halo. El efecto halo es simplemente porque una determinada persona con ciertas características, como Warren Buffett, por ejemplo, pues compre acciones, pues nuestro cerebro va a asumir que esas acciones tienen un mayor potencial que otras que nos recomiende nuestro vecino, simplemente pues porque esta persona pues lógicamente ha tenido un gran éxito como inversor. Y a lo mejor cuando él compró un tercio más barato que nosotros. Ese tipo de cosas ya más racionales no las vamos a valorar de la misma forma. Y efectos hay muchos, sesgos hay muchos, y hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. Y ya, Pedro, por último, no sé si alguna vez has caído tú en una de estas trampas del cerebro, a pesar de ser un experto sobre el tema. Pues indudablemente uno cae, porque es que el cerebro es así, el nuestro. Pero sí que es cierto que en los últimos años, según uno se va centrando más en estas cosas, pues sí que lo vas viendo las inversiones con cierta perspectiva y los errores emocionales que vamos cometiendo van siendo cada vez menores. Es decir, las emociones siempre están ahí. O sea, esto no es un botón que le damos y apagamos las emociones, siempre van a estar ahí, pero desde luego las podemos mitigar. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast Bolsillo. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
Para profundizar un poco más sobre los sesgos que de manera inconsciente nos llevan a tomar muchas veces malas decisiones de dinero, hablamos también con la psicóloga Paz Gómez, colaboradora del proyecto Value School. Hola, ¿qué tal, Paz? Hola, Raquel. Encantada de tenerte con nosotros aquí en el podcast Bolsillo. ¿Las emociones son un peligro para gestionar bien nuestras finanzas? Bueno, pues la verdad es que sí, que los estudios, sobre todo más recientes, nos indican que el inversor ya no es el Homo economicus racional y ya Daniel Kahneman nos avisa que efectivamente las emociones son un obstáculo a la hora de tomar decisiones. Existen además procesos emocionales en los que ahí influye ese estado psicológico, como pueda ser el miedo o la alegría, ¿no?, que interfieren en ese proceso de decisión, y ahí las decisiones racionales a veces son más costosas para un inversor. De tal forma que ahí lo que tenemos que hacer es conocer muy bien cuáles son las emociones que presenta el inversor en cada una de las etapas para aprender a gestionarlas. Muchas veces dicen, no, lo que tenemos que hacer es controlarlas. Bueno, a veces las emociones no se controlan, sino que se aprenden a gestionar. ¿Por qué tipo de emociones no suelen dejarse llevar los inversores? Mira, las emociones principales que guían la toma de decisiones suelen ser dos. Uno, el miedo y la euforia, ¿no? Cuando el inversor siente miedo, pues evalúa continuamente su cartera, ¿no? Reacciona a las noticias negativas. Y esto además se relaciona con el sesgo cognitivo, que es el sesgo de aversión a las pérdidas, que conoceréis. Sin embargo, cuando esos inversores sienten euforia o alegría, lo que manifiestan es como el exceso de confianza, ¿no?, de que todo va a ir bien, y lleva a los inversores a infravalorar los riesgos de su inversión y además sobreestimar las ganancias esperadas de la misma, y eso también pues es otro error que se puede cometer. Entonces, ¿por qué se sucede esto y por qué se dan estas emociones? Bueno, pues verás, porque el ser humano tiene dos respuestas: respuesta de huida o ataque, o respuesta de sumisión o parálisis. Entonces, según el vaivén del mercado, según el mercado alcista o bajista, la persona puede reaccionar de una manera o de otra, o bien de forma impulsiva vendiendo, y vendiendo además cuando el precio es barato, o bien paralizándose, bloqueándose y quedándose como está. Intentar tomar distancia de la situación que genera miedo, pánico o euforia puede ayudar en la gestión de las emociones, aunque también hay que tener en cuenta los siguientes consejos. Algunas de las claves que podría asesorar es: 1, invertir en conocimiento y en autoconocimiento. ¿Esto qué significa? Pues invertir mayor conocimiento financiero, tener una educación financiera, como hacemos por ejemplo en Value School, ¿no?, leer y generar ese pensamiento crítico, porque va a ayudar al inversor a tener mayor seguridad y autocrítica, que es algo esencial en la gestión de los sesgos. Y invertir en autoconocimiento, que lo que significa es conocer muy bien qué tipo de perfil de inversor tienes y además qué posible sesgo tienes. Pero ¿cómo saber qué sesgos cognitivos suelen controlar nuestras decisiones sobre finanzas? ¿Hay alguna técnica que pueda ser útil? ¿Cómo se puede hacer? Pues hay técnicas, por ejemplo, como evaluar una vez que has invertido, ¿qué tal lo has hecho?, ¿no? Esas listas de comprobación donde cuáles han sido esos factores que me han llevado al éxito o cuáles han sido esos factores que me han llevado al fracaso. Y a lo mejor ahí es cuando tenemos la oportunidad de establecer un protocolo de actuación para siguientes inversiones. De tal forma que cuando estemos en la famosa curva emocional del inversor y estemos en un momento de desesperación, de euforia, hacemos uso de este protocolo, de esta guía que hicimos en su día, donde nos va a dar las señales y las pautas de qué aprendí yo en mis otras inversiones. E intentar, en la medida de lo posible, tomar decisiones lo más racional posible. Y una vez detectados cuáles son los sesgos cognitivos que nublan nuestra parte más racional, ¿cómo podemos identificar y gestionar nuestras emociones? Seguir una especie de diario, ¿no? Y entonces sacar un tiempo de reflexión y decir qué situación es la que me genera mi malestar con el dinero, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuál es la emoción asociada a esa situación? Y una vez que yo tengo esa emoción, no me asusto. Todas las emociones tienen un mensaje que darnos. Por ejemplo, la emoción de ansiedad nos está diciendo que hay un posible peligro, ¿vale? Entonces, es adaptativa en la medida en la que no es extrema. Entonces, analizamos esa emoción, por qué está, qué mensaje me quiere dar y qué respuesta voy a hacer yo. Por ejemplo, no es lo mismo preocuparse que ocuparse. Entonces, una vez que yo he analizado la emoción, le doy una solución y tomo una decisión. Y así ya
paramos el proceso muchas veces que se establece muy cíclico de pensamiento obsesivo, de rumiar, y por qué no lo hice, y por qué no invertí, por qué no ahorré, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello. Paz, ¿alguna técnica más que podamos aplicar para tener una visión más racional de nuestras decisiones económicas? Otra de las técnicas muy importantes que utilizamos es la técnica del espectador o de teatro, que no es más que desde fuera trata de imaginar que eres el espectador y cómo tú estás tomando las decisiones financieras, de ahorro, de gestión, y qué autocrítica merece, es decir, pensamiento crítico, y vamos a ver si podemos hacer abogado del diablo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Podría hacerlo de mejor manera? ¿Lo puedo hacer de otra forma? Y esto nos ayuda mucho a limitar los sesgos. Tomar distancia de aquella situación que nos produce malestar emocional también es importante para invertir en aquello que va acorde con nuestra manera de ser y nuestro plan de vida. Aquí lo más importante es que la persona que vaya a gestionar sus finanzas pueda dormir tranquilo y que esas decisiones sean acorde a lo que necesita y a lo que quiere. Hay muchos inversores que a veces invierten pues porque se lo ha dicho un amigo, un familiar, o ha tomado decisiones en operaciones que no son afines a lo que respecta a su vida económica, ¿no? Entonces ahí existe mucha discrepancia. Por eso conocerse a uno mismo es muy importante. Y las emociones, al final, lo que hay que hacer es conocerlas, aceptarlas, escucharlas y saber que están ahí. Pues muchísimas gracias, Paz, por estos minutos. Muchas gracias a ti, Raquel. Y hasta la próxima. Y a ti, querida oyente, espero que estos minutos que hemos compartido te hayan despertado emociones positivas que te ayuden en la senda de alcanzar prosperidad económica. Te espero en el próximo episodio del podcast Bolsillo de La Vanguardia, presentado por servidora Raquel Quellart y con Salva Curumina al frente del diseño de sonido. Gracias y hasta la próxima.